Seguimos entonces. Decíamos que estas barras para adquirir esa carga tienen que ser frotadas. Aquí lo dice, una barra de caucho, que es esta, cargada negativamente y suspendida por un hilo no metálico, es atraída a una barra de vidrio con una carga positiva. Bueno, aquí no explica. El vidrio es frotado con seda y el caucho con una piel de cuero o cuero. El hecho de frotar es que se genera la carga, pero ¿qué realmente es lo que está sucediendo para que quede cargada? De acuerdo a la estructura electrónica de los átomos, ustedes me van a decir, lo han visto en química, eh, qué es lo que puedo transferir o del átomo qué es lo que le puedo quitar. Me refiero a las cargas, electrones, protones, neutrones, qué es lo que se le puede quitar. Ujú. Muy bien, Hugo. Gilman, José Daniel, excelentes, eso es, Elizabeth. Son los electrones, muy bien. Entonces, al hacer ese frotamiento, lo que se está transfiriendo de un cuerpo a otro son los electrones. Entonces, si este quedó cargado negativamente, ¿qué significa? ¿Que él perdió electrones o ganó electrones? El caucho ganó. Ajá, ¿y quién se los dio? Ok, de acuerdo. Pero ¿quién le dio esos electrones? No, 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 Juanjo. Lo que dice Kilman, el cuero, o sea, con lo que lo froté con cuero. El cuero le cedió esos electrones al caucho. Entonces el cuero, ¿cómo quedó cargado? Si perdió electrones. Ajá, ok, muy bien, positivamente. O sea, uno es negativamente, o sea, el que gana los electrones, que es el caucho, queda cargado negativamente y el otro como perdió queda cargado positivamente. Entonces lo mismo sucede con el vidrio y la seda. También hay frotamiento. Manuel nos decía la fricción. No es en sí la fricción, Manuel, sino el frotamiento que se da. O sea, ¿cómo te lo digo? Como darle un lustre, digamos, con una tela. En este caso es una seda para el vidrio. El vidrio queda cargado positivamente. Entonces, ¿quién le dio a quién electrones? ¿El vidrio a la seda o la seda al vidrio? La seda. ¿Qué pasó con la seda, Manuel? ¿Ganó o perdió? Ajá. Como dice Kilmar y Elizabeth, el vidrio a la seda. El vidrio le dio electrones a la seda. Muy bien. Entonces, esto es una manera de cargar un cuerpo por frotamiento. Luego de eso, ese proceso que se está dando de ceder o aceptar electrones se le denomina ionización. Entonces entendemos ya el término ionización, es que estamos, ya sea un cuerpo esté aceptando o, digámoslo así, regalando electrones. Y otra cosa importante acá, la carga Q, y así le vamos a simbolizar todas las cargas que vamos a trabajar con la letra Q, dice que está cuantizada. ¿Esto qué significa? Que la carga eléctrica existe, dice, como paquetes discretos. Y tenemos esta primera ecuación, que cualquier carga eléctrica es igual a un número n, en donde n es un número entero, multiplicado por la carga del electrón. Esta ya la conocen ustedes, 1.60206 por 10 a la menos 19 coulomb. Esta es la unidad de carga, coulomb. Y multiplicada por n es un número entero. ¿Alguien me dice dónde empiezan los números enteros? Matemática de cuarto grado. Hello, hello. Así es, José Daniel y Manuel, desde el uno. Es correcto.
Ese es el primer número entero. Y va 1, 2, 3, 4. O sea, esos son los enteros. No hay decimales acá, no hay quebrados. 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿qué significa? Que cualquier carga que existe en la naturaleza va multiplicada por un número entero. Puede ir por 1, que sería entonces el resultado 1.60206 por 10 a la menos 19 coulomb. Esta es la carga más pequeña. Multiplicada por 2, por 3, por 4, etcétera. Así es, José Daniel. N entero. En todo momento. Es correcto. Ahora, este N en algunos problemas es nuestra incógnita, que nos va a decir la cantidad de electrones que hay. Como depende de la carga, cualquier carga depende de la carga del electrón, entonces nos puede decir cuántos electrones hay en una carga específica. ¿Qué necesitamos conocer? El valor de la carga nada más. Teniendo el valor de la carga, lo dividimos entre la carga del electrón y el resultado va a ser el número de electrones. Eso para algunos problemas. Hablamos de conductores y aislantes. Conductores, como dice acá, son materiales en los que las cargas eléctricas se mueven con bastante libertad, son los que permiten el paso de la electricidad. Y sabemos que todos los conductores son los metales. Aquí ponemos de ejemplo cobre, aluminio, plata, oro. Todos los metales conducen, unos mejor que otros, pero todos conducen. Y los aislantes son los que no transportan la carga con facilidad, no la dejan pasar tan fácilmente. Son los aislantes o aisladores. Ejemplos, el vidrio, el caucho, porcelana, madera. Y hay otros, ¿verdad? Estos son algunos ejemplos. Pero existe eh, una tercera clase que se llaman semiconductores. Sus propiedades eléctricas, dice, se encuentran entre las correspondientes a los aisladores y conductores. ¿Qué significa esto? Que estos pueden comportarse bajo ciertas condiciones como conductores y bajo otras condiciones, si las cambiamos, como aisladores. Y los ejemplos más comunes, pues solo estos dos tenemos nada más, no hay otros, son el silicio y el germanio. Ahora, semiconductores, ¿dónde se ocupan? En el área de electrónica. Entonces ahí no nos vamos a meter nosotros, es ya hablar de circuitería, ahí es donde se ocupan ya muchos elementos hechos de silicio y de germanio. Pero para que ustedes lo conozcan. Las condiciones ahí dependen de voltaje, corriente, porque tienen ciertos, se construyen, como son elementos de electrónica, se construyen bajo ciertos parámetros de voltaje, corriente, y también en qué dirección se ponen, porque ya si lo vemos físicamente, tienen dos puntas, si lo conectas de un lado es que conduce, si lo conectas del otro es que no conduce. Entonces, ya es un tema un poquito más profundo, necesitamos los conceptos de potencial, que es el voltaje, la intensidad de corriente. Y como te digo, ya hay, o sea, se tienen tablas de valores para estos semiconductores. Es un poquito más extenso ya en la parte de electrónica. No sé si te queda claro lo que te dije. Ok, Hugo. Si quieres ahondar más en eso, pues ahí tengo algunos documentos. Pero como te digo, ya es parte de electrónica. Yo te los puedo proporcionar, no hay problema. Ahí me decís. Ahora, otra manera de poder cargar. Ok, Hugo, con gusto. Es por el método de inducción para cargar un cuerpo eléctricamente, o sea, que tiene una carga, ya sea positiva o negativa. La inducción es sin hacer contacto con el cuerpo. En la manera que acabamos de ver es por frotamiento. Hay contacto de un cuerpo con otro, se frotan y se cargan. Pero acá vamos a ver el proceso de inducción para cargarlo sin tocarlo. Ahora necesitamos conocer este término. Dice acá que cuando un conductor se conecta a la Tierra por medio de un alambre o tubo de conducción, se dice que está aterrizado. Este término tal vez lo han escuchado ustedes en sus casas cuando les decían que si van a hacer una conexión para la computadora tiene que haber un polo tierra. ¿Han escuchado eso?
Bueno, Adonai lo he escuchado. Ajá. También José Daniel. Kilmar. Bien. Entonces, ese polo tierra, pues lo que hacen en su casa o donde hacen una instalación eléctrica que tiene que estar polarizada o aterrizada, es enterrar una barra de cobre. Y de esa barra de cobre sale un cable que va hasta el toma corriente. Entonces, en todos los aparatos, ahorita la mayoría de aparatos eléctricos, el cable que ustedes conectan o el toma que conectan, toma macho, que es el que tiene tres puntas, que es el que conectan al toma hembra, que es el toma de la pared. Esa tercera punta, que algunos la cortan o ocupan un adaptador porque el toma solo tiene dos entradas, esa tercera punta es el polo tierra. La función de eso es proteger tanto a su equipo como a ustedes. Eh, lo que hace es que las corrientes parásitas se vayan a tierra. Esa barra de cobre, por ser un conductor, jala todas esas corrientes y se las lleva a la tierra. La tierra es como dice acá, es un sumidero infinito al cual las cargas eléctricas pueden emigrar fácilmente. O sea, todas esas cargas se van a tierra. Y la tierra los está acumulando, esas cargas. Entonces se van por esa barra, tiene que ser un conductor. Entonces, en circuitería van a ver algo, quiero ver, aquí está, lo pueden ver en esta figura. Estas tres rayitas verdes que ven acá, una más grande que la otra, sí, en disminución. Esto en circuitería simboliza polo tierra. Entonces, ¿qué significa esto? Que esto está conectado por este alambre a tierra. De tal manera que cualquier carga, que para nosotros son los electrones, se puede ir por este polo tierra y va al resumidero que es la tierra. Entonces, para eso sirve es aterrizar los circuitos en sus casas, protección de los equipos y protección de ustedes. Entonces, eso vamos a ver acá. Tenemos acá, dice, una esfera conductora neutra. ¿Qué significa? Es neutra, no tiene carga. Pero eso no quiere decir que no tenga electrones ni protones, sino que tiene la misma cantidad de electrones y protones. De tal manera que al sumarlas, el resultado es, la carga neta es cero. Entonces por eso dice que es neutra. Y si suman ustedes acá, así es José Daniel, si suman ustedes todas las cargas positivas, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y las negativas, cuéntenlas, también son 8. Entonces hay cargas positivas, hay cargas negativas, pero como es la misma cantidad, al sumarlas, unas con otras se anulan. Entonces está neutra, pero es conductora. Tiene que ser de metal, digamos. Ahora le acercamos una barra de caucho, dice cargada negativamente, la que ya vimos. ¿Qué es lo que va a hacer acá? Si yo le acerco de este lado la carga, esta barra cargada negativamente, aquí le han puesto 3 electrones. Por atracción, o sea, sabemos que las cargas opuestas se atraen, pues algunas cargas positivas se van a acercar de este lado y las cargas negativas se van a alejar por repulsión. Por eso ven aquí acumuladas las cargas negativas y algunas cargas positivas se acercan. Luego de hacer eso, es como distribuir o cambiar de posición las cargas. Aterrizamos la esfera. Ya vimos que es aterrizar, ¿verdad? Un conductor conectado a tierra. ¿Y qué va a pasar? Si ven, al lado derecho hay un exceso de carga negativa. Ese exceso de carga negativa se va a ir por este conductor y se va a ir a tierra. De tal manera que aquí va a quedar equilibrado en esta parte. Al quedar equilibrado, si cuentan acá, las que se van a alejar a la barra son 3, ¿verdad? Son estas tres que están acá. Al otro lado, ¿qué pasó? Se acumulan todas las cargas negativas con las positivas que no se han ido al lado izquierdo. ¿Cuántas son las que no se han ido? De las positivas, 1, 2, 3, 4, 5. Pero todas las negativas sí están acá. Entonces, para que se equilibre acá, tienen que quedar la misma cantidad. Y se fueron por acá. Aunque aquí en el dibujo, como que le faltó una, ¿va? Porque son 5 positivas, tienen que quedar 5 negativas. De tal manera que se fueron 3 para acá. Hecho eso, le quitamos la barra y ¿qué va a pasar? Bueno, antes de eso quitamos el polo tierra.
Quitamos el polo tierra para que ya no se esté yendo la carga. Y ahora quitamos esto. Al quitarlo, ¿qué pasó? Ya le quitamos electrones a la esfera y la cantidad de protones es la misma, o sea, la inicial. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo quedó cargada? Y ahora tiene exceso de carga positiva. Hay más cargas positivas que negativas. Entonces, ya la esfera quedó cargada positivamente. Como dice acá, contiene un exceso de carga positiva inducida. O sea, no necesité tocar la esfera con esta barra de caucho para cargarla. Solo se la acerqué. Y esta es la manera, sin tocar, sin frotar, de cargar un objeto o un cuerpo por inducción. Entonces queda ya de esta manera, con exceso de carga positiva. No sé si queda claro el método de inducción. Ok, José Daniel, gracias. Ok, Hugo, Elizabeth, gracias. Gracias, Stephanie. Bien, entonces, ok, Juanjo. Tenemos dos maneras de poder cargar un objeto eléctricamente. Puede ser por frotación o por inducción. Por frotación, pues lógicamente va a haber un contacto entre dos cuerpos que se frotan. Y por inducción, sin hacer contacto. Ya vimos el proceso. Bien, dicho eso, vamos a la ley de Coulomb. Es el señor Charles Augustin de Coulomb, que es el que estableció la ley fundamental de la fuerza eléctrica entre dos partículas cargadas estacionarias. Él inventó esta balanza, que es la balanza de torsión, donde tenía dos partículas cargadas y pues medía esa fuerza, ya sea de atracción o de repulsión, pues cuando eran de igual signo sabemos que se repelían y de signos contrarios se atraían. Fue su invento y él al medir la fuerza pues descubrió ciertas características y es lo que tenemos acá. Él determinó que la fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de separación R entre las dos partículas y está a lo largo de la recta que los une. O sea, vamos a tener las dos cargas separadas a una distancia R y vamos a ver que la fuerza, ya sea de atracción o de repulsión, es inversamente proporcional al cuadrado de esa separación. También que la fuerza es proporcional al producto de las cargas Q1 y Q2, o sea, las dos cargas presentes las multiplicábamos y la fuerza es directamente proporcional a ese producto. Y lo que ya había dicho Franklin y lo dice acá Coulomb, la fuerza de atracción, si las cargas tienen signo opuestos, y es de atracción y de repulsión si tienen el mismo signo. Y pues aquí aparece una gráfica que ejemplifica la fuerza con la distancia de separación R. Esta es la forma de la gráfica. Si recuerdan las ecuaciones de y igual kx a la n, este es cuando n es menor que 0, o sea, cuando n es negativo. Aquí como aparece en el denominador, ya lo vamos a ver en la ecuación. Aquí está la ecuación, esta. Si subimos el r al numerador sería r a la menos 2 y nos daría una gráfica de esta manera. Entonces esto representa la fuerza en función de la distancia de separación entre las cargas. Aquí podemos ver las cargas cuando son del mismo signo. Aquí está la distancia de separación r. La distancia de separación, y como son del mismo signo, hay fuerzas de repulsión. Y entendamos esta simbología que tenemos acá, porque van a haber dos fuerzas. La fuerza que está soportando la carga 1 debido a la carga 2 y la fuerza que está soportando la carga 2 debido a la carga 1. Entonces, esta F21 que aparece acá, el primer numerito nos está diciendo quién está haciendo fuerza sobre quién. Entonces, esta es la fuerza 21, es la fuerza que la carga 2 hace sobre la carga 1. Y esta es la fuerza que la carga 1 hace sobre la carga 2. F12. Estas fuerzas tienen
la siguiente característica, que son de igual magnitud, pero direcciones opuestas o contrarias. Observen, van en dirección opuesta, pero su magnitud es la misma. Y fíjense bien los términos que estoy utilizando, magnitud y dirección. ¿Por qué? Porque la fuerza es un vector. Entonces aquí vamos a aplicar las ecuaciones que vimos en vectores para hallar módulos, direcciones. Vamos a hablar de ángulos, cosenos, senos, vectores unitarios y j. Eso lo vamos a aplicar acá, porque son vectores fuerza. Ahora, cuando son... correcto, Juan, es fuerza de repulsión. Estas, cuando las cargas son de igual signo. Si hubiesen sido negativas las dos, pues la misma situación se hubiese dado. Ahora, cuando es de atracción, la que tenemos acá en el literal B, cuando las cargas son de signo opuesto. Vean, una carga positiva, una carga negativa, se van a atraer. Entonces la fuerza es de atracción. Vean la simbología. Esta es la fuerza que 2 ejerce sobre 1 y esta es la fuerza que 1 ejerce sobre 2. Otra vez, estas fuerzas son de igual magnitud, pero dirección opuesta, ya sea repulsión o atracción. Entonces lo que dijo Coulomb, que la fuerza es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional a la distancia de separación R elevada al cuadrado. Al juntar esto y poner el signo de igualdad para quitar el de proporcionalidad, tenemos que introducir, recordemos, una constante de proporcionalidad. Y en este caso, la constante de proporcionalidad, esta K que tenemos, se conoce como la constante de Coulomb. Este es el valor de esa constante y sus unidades, 8.9875 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado por Coulomb cuadrado. Ahora, para efectos de cálculo, como dice acá, no se ocupa este valor, para que se lo aprendan fácilmente, 9 por 10 a la 9. Este es el que vamos a trabajar en los problemas. Así lo hacen todos los autores, 9 por 10 a la 9. Ahí sí no sabría qué decirte, Juanjo, el por qué, porque todos los autores de libros lo ocupan así. 9 por 10 a la 9, lo aproximan. Si ves es casi 9, porque 8.98. Y como es 10 a la 9, pienso yo, es un valor bien grande. Como que no hay mucho... No. Si queremos precisión, tendríamos que ocupar todos los decimales, como está aquí. Ahora, lo que tú preguntas, si puedes ocupar este, lo puedes ocupar, pero a la hora de los problemas y las respuestas va a haber una pequeña diferencia en tu caso. ¿Me entendés? Porque, como te repito, todos los autores, Sears, Szymanski, Serway, Jankowski y todos los autores que he visto, incluso de libros de electricidad, ya específicos solo de electricidad, ocupan este, 9 por 10 a la 9. ¿Verdad? Y aquí nos dice que Q1 y Q2 son las cargas, están dadas en Coulomb. R, que es la distancia de separación entre entre las dos cargas, está dada en metros. Y la fuerza, pues, en Newton, sistema internacional. Ahora, alguien por ahí se estará preguntando, ¿y esas barritas qué pasa? ¿Por qué aparecen ahí? Matemática. Son barras de valor absoluto. Recordemos que estas cargas pueden ser positivas, pueden ser negativas, pero como aquí estamos calculando la magnitud de la fuerza, ¿sí? La magnitud de la fuerza, y recordemos que la magnitud de un vector siempre es positiva. Entonces, por eso van a ir aquí los valores absolutos de las cargas. Hay que tener cuidado en eso, de no meter el signo de la carga cuando calculemos esta fuerza. ¿De acuerdo? Eh, con respecto a la constante, ya así es, Juanjo, siempre positivo. Esto lo ocupan algunos autores, que es el valor exacto de la constante. Es 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. ¿Qué es este epsilon sub 0? Es lo que se conoce como la permitividad del vacío. En otras palabras, bueno, entenderlo, este es el valor de epsilon sub 0 para el vacío. Vean, las unidades son las inversas de la constante. ¿Sí? Coulomb cuadrado sobre Newton metro cuadrado. Quiere decir que todos los problemas que vamos a hacer nosotros, se supone, se asume que las cargas están en el vacío, a lo sumo en el aire. Juanjo, no, porque este valor no lo vamos a ocupar, Juanjo.
si podés, o sea, si pueden todos hacerlo ahí en su calculadora, dividan 1 entre 4pi por este valor, a ver si les da la constante que tenemos ahí, es acá. Para no tenemos que aproximar. Miren, dice, Dale, Juanjo. pero es que sí tengo una duda porque a mí me enseñaron este tema en el colegio Ajá. y también me enseñaron cuando hay compresiones, no sé cómo sería en ese caso, ¿Cuándo hay qué? como presiones o algo así, que estaban como Presiones. vacíos. Ahí sí me fregaste porque no sé de qué me estás hablando. O te has No me equivocado de tema porque... Quizás sí, fíjese, porque ajá, tiene que ver con carga y que eso pasa a Colombia, que no me acuerdo, lo voy a investigar cuando lo Sí, encuentre. mejor buscarlo porque puede que quedes confundido. Ah, bueno, pues le escribo cuando encuentre las Va, cosas. ok. Ahí me preguntas cuando lo oyes. Va, Ok, perfecto. Hugo, no, o sea, el vacío es el vacío, no hay nada ahí, así como en el espacio, no hay aire. Ahora, lo que les decía es que eh, la permitividad del aire es hay una mínima diferencia con la del vacío, entonces se considera que son iguales. Entonces, esta constante K, que resulta de este valor de 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, para el vacío, se considera igual para el aire, ¿ya? Pero es porque hay una pequeña diferencia. Ahora, en base a eso, ¿qué significa? Que cada sustancia eh, tiene su valor de permitividad. Entonces, si ya cambiamos el medio que rodea las cargas, ya esta constante ya no va a ser la misma. Va a depender de la permitividad que tenga cada sustancia. Pero como no se trabaja en otro más que en el vacío o en el aire, pues este es el valor que vamos a trabajar nosotros. 9 por 10 a la 9 y si revisan los libros, pues este es el que se ocupa. Ya si quieren trabajar con otros, eso es en otro tema que se llama capacitancia. Hay que hablar de capacitores, son elementos electrónicos. Como les digo, ya es la electrónica. Ahí ya se habla de constantes dieléctricas, se usan materiales dieléctricos, que cambia este valor y ya va a cambiar la constante. Pero eso ya es, como dicen, harina de otro costal. No es para nosotros ahorita. Son temas ya de electrónica, más que todo. Entonces, nosotros vamos a trabajar solo con este valor de la constante. Esto se lo digo para que sepan de dónde sale esa K, que depende de este valor, que es la permitividad. No sé si te quedó claro, Hugo. Ok, perfecto. Bien, entonces, resumiendo, esta es la ecuación que vamos a utilizar. La constante, 9 por 10 a la 9, newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, multiplicado por los valores absolutos de las cargas entre la distancia de separación elevada al cuadrado. Y ahí nos va a dar la fuerza en newton, ya sea de atracción o de repulsión. Esto ya lo habíamos dicho, que la unidad de carga más pequeña es la del electrón. Recordemos, la carga del protón es la misma, solo que protón positiva, electrón negativa. Y por aquí nos habla, eh, hablar de un coulomb, es una carga que tiene 6.24 por 10 a la 18 electrones o protones. ¿Qué quiere decir? Que un coulomb es una carga bastante grande. Entonces nosotros no vamos a hablar de cargas de 10 coulomb, 1000 coulomb, sino que cargas muy pequeñas. Y es lo que aparece acá, las equivalencias. Vamos a hablar de microcoulomb. Vamos a recordar los prefijos que vimos en física 1. Micro es 10 a la menos 6. Nanocoulomb, nano 10 a la menos 9. Y picocoulomb, pico 10 a la menos 12. Estos son los que más se ocupan. Como no, Juanjo, son coulomb, pero con estos valores. O sea, 1 por 10 a la menos 6, coulomb. Que como lo escribiríamos más pequeño, microcoulomb. ¿Sí? O sea, los problemas nos van a decir cargas de microcoulomb, nanocoulomb, picocoulomb, pero para meterlo a la fórmula tiene que ir en coulomb. Entonces le vamos a quitar el micro, le vamos a quitar el nano, le vamos a quitar el pico y vamos a poner la potencia de 10 que le corresponde a cada prefijo.
Aquí, como tú puedes ver, Juanjo, 1 por 10 a la menos 12 Coulomb, ¿sí? Ya está directamente en Coulomb. Lo mismo acá, 1 por 10 a la menos 9 Coulomb y 1 por 10 a la menos 6 Coulomb. Ok, Juanjo, pero quedó claro. Perfecto. Esta tablita la deben de tener a la mano ustedes porque algunos problemas se necesita la masa del electrón o del protón y aquí están los valores. En kilogramos, el electrón es el más pequeño, 10 a la menos 31 y protón y neutrón tienen una mínima diferencia, pero casi iguales, de 10 a la menos 27. Y pues la carga ya sabemos que es la misma, la del electrón y la del protón, solo que protón positivo y electrón negativo. Aquí les dan bastantes decimales. Se acostumbra a utilizar 1.602 por 10 a la menos 19. Entonces esto hay que tenerlo a la mano, esta tablita, porque como le repito, en algunos problemas no se la da. Usted tiene que saber ese dato. Y como en los problemas no nos van a dar solo dos cargas, sino que nos van a dar tres, cuatro cargas que están cercanas a una de otra, y nos van a pedir la fuerza que está recibiendo una de las cargas debido a las otras que están ahí. Entonces, ¿cómo se calcula eso? Pues aquí tenemos un ejemplo. Vemos cinco cargas y vamos a calcular, esta es la carga 1, la de la izquierda, aquí a la derecha carga 2, carga 3 la del centro, carga 4 esta de abajo y carga 5 esta. Y nos van a pedir que calculemos la fuerza que recibe la carga 3 debido a todas las otras cargas. Entonces va a haber una fuerza entre la carga 1 y la carga 3. Vean, aquí aparece este vector fuerza. ¿Por qué aparece de esta manera? Porque la carga 1 es positiva y la carga 3 es en negativa. ¿A qué te referís, Juanjo? No había visto tu pregunta. O si es que es pregunta. O sea, lo mínimo que van a ver para que exista fuerzas entre cargas es que hayan dos, lo mínimo. Pero en los problemas no siempre hay dos, hay tres, hay cuatro cargas. Y así como estamos explicando acá, aquí hay cinco y queremos la fuerza que actúa sobre la carga 3. Entonces debo de encontrar la fuerza que uno ejerce sobre 3, es esta. Y vean, las fuerzas se concentran en la carga 3. La fuerza que 2 ejerce sobre 3, que es esta. La fuerza que 4 ejerce sobre 3, que es esta. Y la fuerza que 5 ejerce sobre 3, que es esta. Esas fuerzas van en la línea de acción entre carga y carga. Esta es la línea, esta punteada que ven acá, es la línea que une a la carga 1 y la carga 3. Sobre esa línea va el vector. Lo mismo acá, la fuerza 2, 3, la fuerza 4, 3 y acá que hemos prolongado la línea para la fuerza 5, 3. En todos los casos, Q1, Q2 y Q4 son fuerzas de atracción. Solo en Q5, que las dos cargas son negativas, es de repulsión. Es esta que está acá. Vamos a trasladar estos cuatro vectores a un plano cartesiano y ahí vamos a calcular, hacer la suma de fuerzas. O sea, sumar esos cuatro vectores y obtener la fuerza resultante. ¿Qué es lo que tenemos acá? La ley de Coulomb aplicada para la fuerza 1,3. Solo para esta, fuerza 1,3. Que involucra la constante y las dos cargas que están interactuando. Es la carga 1 con la carga 3 y la distancia de separación entre 1 y 3 al cuadrado. Luego vamos a hacer lo mismo con la fuerza 2,3. Se va a involucrar la carga 2 con la carga 3 y su distancia de separación. Luego la otra fuerza va a ser la fuerza 4,3. Va a ir la carga 4 con la carga 3 y en la fuerza 5,3 va a ir la carga 5 con la carga 3. Aplicamos todo eso, van a aparecer todas esas fuerzas y las sumamos vectorialmente. Eso es lo que se conoce como el principio de superposición, que es lo que dice que la fuerza resultante sobre cualquiera de ellas es igual a la suma vectorial de las fuerzas debidas a las diversas cargas por separado. Este es cada fuerza por separado, la fuerza que uno hace sobre 3, la de 2 sobre 3, la de 4 sobre 3 y la de 5 sobre 3. La suma de ellas me va a dar la fuerza que está soportando la carga 3. Entonces, para hacer estos ejemplos, necesito que repasen vectores.
Ya el tiempo no nos va a alcanzar para hacer estos dos ejemplos. Lo haríamos en la próxima sesión. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Que básicamente esta es la ecuación que vamos a utilizar. Esta, la ley de Coulomb. Ok, Juanjo. Pero van a ver que la resolución de esto, ok, Adonai, la resolución de esto implica el conocimiento de los vectores. Perfecto, Juan. José Daniel, perdón. Perfecto que vayas a ver lo de vectores. Más que todo tienen que ver lo de las componentes, cómo sacar las componentes rectangulares de los vectores. Lo siento, Juanjo, es que vamos muy a la carrera. Entonces, en la próxima sesión veríamos estos ejemplos. Vamos a detenernos acá.